Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Y feliz año para los que todavía no he podido saludar. Estoy muy contento de estar por aquí de vuelta con ustedes. Antes de que entremos al tiempo de la predicación, también quiero compartirles los saludos del pastor Carlos, que nuevamente se encuentra en la ciudad de Bogotá, aunque esta vez por motivos distintos a los que lo han llevado últimamente ahí. Y es porque se encuentra sirviendo en una iglesia amiga y se encuentra predicando la palabra ahí a estos hermanos. Muchos de ustedes recordarán al pastor Enrique Crespo de República Dominicana que nos visitó el año pasado, ¿cierto? Pues resulta que ellos, de parte de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, están plantando una iglesia en Bogotá que se llama La Comunidad, encabezada por Enrique. Y hemos estado orando y teniendo algunos diálogos para ver cómo podemos colaborar en esta obra del reino. Entonces el pastor Carlos se encuentra allá en Bogotá, les envía saludos y nos pide que aprovechemos esta ocasión para orar por estas obras, las que nosotros mismos, por la gracia del Señor, estamos plantando en La Ceja y en Armenia, y estas otras a nuestro alrededor. Que aprovechemos esta ocasión para pedirle al Padre que sea glorificado por medio del fruto que producen las iglesias. Para eso quiero leerles brevemente lo que decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también, escuchen esto, hace su obra en ustedes los que creen. Entonces oremos así, hermanos, que la palabra de Dios haga su obra en nosotros los que creemos. Padre, delante de ti nos presentamos en esta mañana. Somos una comunidad de creyentes en tu Hijo Jesucristo, porque un día tú quisiste enviar tu palabra, específicamente la palabra del Evangelio, y por medio de tu Espíritu hacernos nacer de nuevo para recibirla como lo que es, para que pudiéramos creerla, para que pudiéramos arrepentirnos, para que pudiéramos ser perdonados y recibir una vida nueva, para que pudiéramos venir a ser tu pueblo y tú nuestro Dios. Y hoy quisiéramos rogarte, Señor, que por tu gran misericordia tú continúes enviando tu palabra a tus iglesias. Oramos así por la nuestra, aquí en el Redil del Poblado, por nuestras iglesias hijas en La Ceja y en Armenia, por nuestras iglesias hermanas del Redil, en todo el Valle de Aburrá y más allá, y también por iglesias como esta iglesia de La Comunidad y otras con quienes trabajamos y queremos trabajar juntos para que tu nombre sea glorificado, no solo en Medellín, sino aún en otras regiones y hasta donde tú nos permitas. Oramos esto mismo, Señor, que tú envíes tu palabra para que no digamos como el salmista decía en el Salmo 28, que si tú guardas silencio somos semejantes a los que descienden a la fosa, que si tú no hablas nos morimos. Más bien, Señor, que por tu palabra nos des vida al mostrarnos a Cristo como también te hemos cantado y vida en abundancia como Él ha venido a traerla. Así oramos también por nuestros corazones hoy, que yo pueda ser un fiel servidor de estas palabras tuyas y que todos nosotros podamos recibirlas como lo que son, para que hagan su obra en nosotros hasta que tú la completes y la hagas perfecta. Así te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, últimamente se me ha despertado cierta fascinación por los árboles. Los árboles, escucho bien. Puede ser porque me estoy poniendo viejo, pero ahora me cautivan, me quedo observándolos, me puedo pasar un buen rato simplemente mirándolos. Y cada vez me duele más y me entristece enterarme de que los corten por cualquier razón. Los árboles son muy importantes, usted sabía. Los árboles literalmente sostienen nuestra vida en la tierra. Eso no es una exageración. Y me parece que Dios sí les reconoce su importancia. Porque he notado también
que los árboles se mencionan en la Biblia por todas partes y con mucha frecuencia. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Desde el jardín del Edén en Génesis hasta la Nueva Jerusalén en Apocalipsis, la Escritura se refiere a un sinnúmero de árboles. Muy interesante. Y a veces aparecen en momentos clave de la historia de la redención. Pero nosotros no les prestamos atención porque pensamos, bueno, pues, ¿qué tan relevante puede ser un árbol? ¿Qué tan importante puede ser que el autor bíblico se tome el tiempo de decirme no solamente que había un árbol, sino que específicamente era una encina, un tamarisco, un sicómoro, unos olivos o una higuera, entre otros? Sin embargo, los seres humanos no podemos evitar compararnos con los árboles. No podemos evitar pensar en términos arbóreos, palabra elegante. Nosotros tomamos prestadas imágenes de la vida de los árboles para describir nuestra propia vida. Por eso hablamos, entre otras cosas, de echar raíces, de reverdecer, de florecer, de dar fruto, de madurar, etcétera, etcétera. Y hay ejemplos de esto en la cultura popular. ¿Qué decía el maestro Rubén Blades sobre aquel que tomó un camino sin reversa? ¿Se acuerda? Árbol que ya se torció. Algunos hasta lo bailaron. Jamás su tronco endereza. Dejemos para otro día la parte de que no se puede corregir a la naturaleza y fijémonos por ahora en cómo compara las decisiones desviadas de un hombre con un árbol torcido. La Biblia misma usa este tipo de metáforas de árboles para referirse a la espiritualidad humana, a los seres humanos como un todo. Muchos de nosotros estamos familiarizados con el Salmo 1, ejemplo por excelencia, pero hay muchos otros textos en la Escritura que hacen algo parecido. Y para muestra, pues, un botón, Juan capítulo 15, que es el texto que se ha venido exponiendo en las últimas semanas. Jesús dice ahí, yo soy la vid, 2 veces, identificándose con un símbolo histórico y religioso de Israel, que representaba a Israel. Ahora, yo sé que una vid no es exactamente un árbol, pero es una metáfora bastante apropiada para describir la unidad de Cristo con los suyos y para describir su relación con nosotros como la fuente de nuestra vida y de nuestra fertilidad espiritual. Creo que todavía podemos decir que estamos empezando el año, ¿cierto? 19 de enero. Por eso a los pastores nos pareció que este pasaje nos propone una muy buena reflexión para encarar nuestro 2025 con todos sus propósitos. Permanecer en Jesús. Acompáñenme entonces a Juan capítulo 15. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Juan capítulo 15, versos 1 al 11. Pero nos vamos a enfocar en los versículos 7 y 8. Y vamos a ver, a partir de estos 2 versículos, que damos fruto de gloria para Dios mediante la oración. Vamos a leer entonces Juan capítulo 15. Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, lo encuentra en la página 1102. Leo para ustedes en esa versión. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer.
Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Amén. Entonces vamos a ver específicamente, centrándonos en los versos 7 y 8, que damos fruto para la gloria de Dios mediante la oración. En primer lugar, miremos el verso 7, permanecer en Jesús da fruto en oración. Permanecer en Jesús da fruto en oración. Notemos que Jesús resume el imperativo o el mandato central de este pasaje diciendo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Versículo 4 principalmente. Y sabemos por simple lógica que para permanecer primero es necesario estar, ¿cierto? Pero la palabra permanecer no solamente significa quedarse donde uno está. También podría traducirse como vivir, en el sentido de morar, en el sentido de hacer morada. Permanecer describe esa relación entrañable de una familia que habita una casa y la hace su hogar. Entonces, de manera sencilla y hermosa, Jesús nos está invitando a que vivamos en Él y con Él, a que estemos cerca de Él, tan cerca que Él se convierta en nuestro hogar. Qué belleza, ¿cierto? Estar en Cristo es el lenguaje preferido por los autores del Nuevo Testamento para referirse a los cristianos. Los creyentes somos unidos a Cristo por medio de la fe, por confiar en Él, y a partir de ese momento vivimos nuestra nueva vida en Él, unidos a Él. Permanecer con Cristo se refiere entonces al efecto de esa unión con Cristo, a la relación personal que surge entre el creyente y entre Jesús mismo como resultado de la fe. De manera muy práctica, estar con Cristo se refiere a las distintas maneras en que podemos tener comunión con Él. Y notemos que el texto tiene una referencia a esta comunión, cuando indirectamente introduce la oración en la segunda parte del versículo 7. Y lo hace de manera bastante llamativa, por cierto. Pidan lo que quieran y les será hecho. Lo que quieran. Cualquier cosa. O sea que puedo pedir el carro, la casa, el esposo, el viaje que quiero. Yo había incluido el técnico paranacional, pero ese ya lo escogieron. Y no alcancé a que fuera el que yo quería. Bueno, no exactamente. O podemos pedirlo, pero no tenemos garantía de que vayamos a recibirlo. ¿Por qué? Porque según la primera parte del versículo 7, hay dos condiciones que modifican esa declaración. Que lo que pidamos lo recibiremos tiene dos condiciones. Primero, permanecer en Jesús. Y segundo, que sus palabras permanezcan en nosotros. Hay una relación de sí, entonces aquí. Si permanecen y si mis palabras permanecen, entonces pidan y recibirán. Les será hecho. Pero hay algo muy interesante que está haciendo el evangelista Juan aquí en el verso 7. Está introduciendo un cambio que es muy revelador. Porque en los versículos anteriores Jesús ya había hablado de esto, de permanecer en Él y de que Él permaneciera en nosotros. Mire por ejemplo el verso 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Mire el verso 5. El que permanece en mí
y yo en Él. Pero noten el cambio aquí en el versículo 7. Aquí Jesús no está hablando de que Él permanezca en nosotros, sino de que sus palabras permanezcan en nosotros. De manera que Jesús mismo permanece en nosotros en la medida en que sus palabras permanecen en nosotros. Jesús mismo permanece en nosotros en la medida en que sus palabras permanecen en nosotros. Sin duda, estas palabras entonces son muy importantes. Pero ¿cuáles son? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de estas palabras? Esas palabras son sus enseñanzas recogidas en este Evangelio de Juan. En este libro, el Evangelio de Juan revela quién es Jesús en sus propios términos, según su propio testimonio. Juan escribe todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Tratando de responder la pregunta, ¿quién es Jesús? El apóstol Juan recoge en este Evangelio esas 7 declaraciones que Jesús mismo hizo sobre su persona. Famosas, todas encabezadas por la frase, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y finalmente, yo soy la vid verdadera. Y Juan recogió toda esta revelación en su evangelio con un propósito expreso. Él mismo nos dice por qué escribió esto al final de su libro, capítulo 20, verso 31. Estas señales se han escrito. ¿Por qué Juan escribió todo esto? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan escribió todo esto que Jesús dijo sobre sí mismo para que nosotros creamos en Él y en lo que Él es y en lo que Él ha hecho, y para que al creer eso tengamos vida eterna. O sea que estas palabras que Jesús manda que moren en nosotros, como dijo famosamente el apóstol Pedro, y como nosotros cantamos hace un momentico, son palabras de vida eterna para todo aquel que las recibe. Entonces, cuando Jesús dice que sus palabras permanezcan en nosotros, básicamente nos está llamando a seguir creyendo el Evangelio, que revela de forma suprema quién es Jesús. Jesús nos está llamando a permanecer en la fe, a mantener nuestra confianza en su persona y en su obra. Así que, si permanecemos en Jesús de esa manera, de manera que nuestra vida se enreda y se envuelve con la suya, de manera que sus palabras hacen su hogar en nosotros, entonces daremos fruto en oración, porque recibiremos lo que pedimos. La oración será fructífera, la oración será efectiva. Recibiremos lo que pidamos en oración. ¿Por qué? Porque entonces, con esas dos condiciones, nuestra oración será conforme a la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces pedimos y no recibimos, dice el apóstol Santiago, porque pedimos con malos propósitos, no según la voluntad de Dios. Aparte de la Biblia y las palabras de Jesús, nosotros no sabemos orar y no sabemos qué pedir. Les voy a contar una pequeña anécdota. Antes de ser cristiano, yo asumía equivocadamente, como la mayoría de las personas, que tenía una relación con Dios. Y en mi egocentrismo natural, yo creía que eso significaba que Dios estaba a mi servicio. Yo pensaba que Él tenía que hacer todo lo que a mí me pareciera. ¿Qué tal la distorsión? Me da hasta vergüenza decirlo, pero es la verdad. Y entonces yo le pedía en oración, entre comillas, a Dios, las cosas más ridículas del mundo. Yo hoy no creo que a eso se le pueda llamar oración, pero nos sirve como ilustración. Yo le pedía, por ejemplo, que me ayudara a pasar el examen de la universidad
para el que había estudiado poco o nada. Yo le pedía que Nacional ganara el partido de turno y yo pensaba que él era hincha de Nacional. Amén, ¿sí o no, Fede? Y yo le pedía otras cosas que la verdad, no soy capaz de decírselas desde aquí, desde el púlpito. Si se quedó con la intriga, pregúnteme después y yo le cuento el chisme. Pero lo peor de todo es que yo era tan conchudo, como decimos aquí, que me enojaba y le reclamaba a Dios porque no me contestaba mis oraciones. ¿Cómo le parece? No muchos años después, el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó. Me hizo nacer de nuevo, me dio la fe para creer en su Hijo y en el Evangelio. Me perdonó por su gracia y entonces entendí que no sabía lo que hacía con mis oraciones pasadas. Yo no tenía ni idea de que una relación con Dios no es como la de Aladino con el genio de su lámpara. Yo ni siquiera abría la Biblia, nunca lo había hecho. Y por supuesto no comprendía que Dios era el centro del universo y de la historia, no yo. Y que todo fue hecho por medio de Él y para Él también. Entonces, hermanos, permanecer en Cristo es algo muy diferente a lo que yo hacía. Esta morada implica una relación personal que está mediada por palabras. Palabras de doble vía, palabras que vienen y van. Como toda relación, requiere comunicación. Comienza con las palabras que Él dijo, con las palabras que Él nos dejó registradas en la Biblia, las palabras que nos revelan quién es Él, las palabras que nos apuntan a su obra de salvación, las palabras que nos dan a conocer su voluntad para nosotros y para la historia. Y entonces continúa con las palabras que nosotros respondemos en oración. No tienen que ser palabras refinadas, ni sofisticadas, ni muy teológicas, ni protocolarias, pero son palabras al fin y al cabo, por muy sencillas y comunes y corrientes que sean. Y cuando estas palabras surgen de una clara comprensión de quién es Dios, según las palabras de Jesús, entonces pediremos centrados en Él y recibiremos respuesta. La oración no será estéril, sino que será fructífera. Daremos fruto en oración. Entonces déjame preguntarte, ¿cómo luce tu relación con Jesús por estos días? Si eres cristiano, si eres cristiana, quiero creer que oras, pero lo estás escuchando a Él. Quizás primero, estás dejando que Él hable también y primero en esta conversación. ¿Qué lugar tienen las palabras de Cristo en tu vida? Piensa qué prácticas o qué hábitos puedes implementar en este 2025 para que sus palabras vivan en ti. No es para que sus palabras vengan de visita de vez en cuando a tu corazón, sino para que moren en ti, para que hagan morada en tu corazón. Normalmente no se necesita mucho más que una Biblia, recordarnos el Evangelio una y otra vez y detenernos el tiempo suficiente, que pueden ser unos minuticos, para dejar que Él hable, para estar a solas con Él, tanto individualmente como en comunidad. Hermanos, si permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, comenzaremos a pedir conforme a la voluntad de Dios y recibiremos más respuestas. Pero lo más importante, Dios mismo será glorificado. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Permanecer en Jesús glorifica a Dios. Versículo 8. Permanecer en Jesús glorifica a Dios. Este versículo tiene una de esas frases que nos gusta mucho, porque la podemos convertir en una frase de cajón,
que nos sirve para dar respuestas fáciles, ¿cierto? Aquí se responde a la pregunta, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Léalo conmigo una vez más. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que den mucho fruto y prueben así que son mis discípulos. Cuando los discípulos de Jesús damos no solamente fruto, mucho fruto, evidenciamos que somos sus discípulos y Dios el Padre es glorificado. Ya Jesús nos había dicho en este mismo pasaje que los que dan fruto son necesariamente los que permanecen en Él. Mire el versículo 5. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, mucho fruto. De manera que permaneciendo en Jesús, damos la clase de fruto que glorifica a Dios. Y además, Jesús está diciendo con esa referencia a sus discípulos, que probamos que somos sus discípulos, está diciendo que aquellos que le seguimos, aquellos que somos sus aprendices, aquellos que vamos tras sus pasos y permanecemos en Él, necesariamente damos fruto. Es inevitable que un discípulo de Jesús que permanece en Él dé fruto. Es inevitable. Y que además ese fruto glorifique a Dios. Pero entonces aquí nos surge una pregunta que es doble, o bueno, dos preguntas. ¿De qué clase de fruto estamos hablando? ¿Cuál es el fruto que glorifica a Dios? Y número dos, ¿por qué si nosotros producimos el fruto, Dios es glorificado? Vamos a responderlas por partes. Hemos dicho que permanecer en Jesús y retener sus palabras es básicamente el llamado que el apóstol Pablo le hizo a los colosenses. Colosenses 1:23. Manténganse bien cimentados en la fe sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos la revelación de Jesús como el Hijo de Dios y vemos el relato de su obra de salvación. De alguna manera en los evangelios leemos un anuncio del evangelio, los indicativos de la buena noticia de la gracia de Dios en Cristo. ¿Qué hizo Jesús por nosotros, cierto? Pero luego, en el resto del Nuevo Testamento y particularmente en las epístolas, vemos las implicaciones del evangelio para los que creen. Vemos cómo vive la iglesia en virtud de lo que hizo Jesús por ella. Entonces, permítanme hacer un breve resumen de algunos textos del Nuevo Testamento, sobre todo de las cartas, para mostrarles qué clase de fruto podemos esperar por permanecer en Cristo y qué clase de fruto glorifica a Dios. En primer lugar, podemos esperar un fruto de almas ganadas por el evangelio. Eso es lo que dice Juan 4, Jesús en su encuentro con la samaritana. Luego le dice a los discípulos, los campos están blancos para que recojan fruto para vida eterna. Y también Romanos 1:13, donde Pablo les escribe a los hermanos ahí, en la capital del imperio, queriendo llegar a cosechar algún fruto, hablando de nuevos convertidos. Número 2, podemos esperar un fruto de crecimiento en santidad. Crecimiento en santidad. Romanos 6:22 dice que los que hemos sido justificados tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Número 3, fruto de generosidad financiera para la obra del evangelio, para la misión de la iglesia. En Romanos 15:28 Pablo está hablando de ir a recoger un fruto entre ellos y se refería a una ofrenda para apoyar el ministerio de la iglesia. Número 4, podemos esperar fruto de ayuda práctica a los hermanos, a los demás creyentes. Colosenses 1:4-6. Pablo está dando gracias a Dios porque ve el fruto del amor por Cristo y por todos los santos que tenía la iglesia ahí, de manera que se asistían y se ayudaban de todas las formas posibles. Número 5, podemos esperar fruto de adoración, una alabanza verbal a Dios. Hebreos 13:15, un fruto de labios que confiesan su nombre.
Y número 6, podemos esperar un fruto de amor, según se define por el resto de los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Podríamos mencionar muchos textos más, pero creo que estos pasajes nos dan una buena idea de qué es este fruto que se produce por la permanencia en Jesús y para la gloria de Dios. Ahora, la segunda parte de la pregunta. Si nosotros producimos el fruto, ¿por qué Dios es glorificado? Bueno, la respuesta está en el versículo 5. Porque nosotros solo somos las ramas o los sarmientos o los pámpanos, si usted usa esa antigua versión. Pero Dios es el viñador, según los versículos 1 y 2. Dice Jesús, mi Padre es el viñador, en el verso 1, y Él está haciendo la obra en la vid para que dé fruto, dice en el verso 2. Nosotros solamente estamos ahí, colgados del árbol, mientras que Dios hace el trabajo duro y necesario para que demos fruto. Que las ramas de la vid produzcan mucho fruto es el resultado del esfuerzo del viñador, no de las ramas. Todo fruto en nosotros se debe a dos factores esenciales e imprescindibles. Primero, que estamos unidos a Cristo, la fuente de toda nuestra vida. Y segundo, que el Padre haga su obra en nosotros. Nosotros producimos frutos, sí, pero no por nosotros mismos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Durante nuestras vacaciones, en las últimas semanas, mi familia y yo visitamos el municipio de Sopetrán, en el occidente antioqueño. En los alrededores de la casa donde estábamos hospedados, hay tantos mangos que literalmente se echan a perder. Es imposible recogerlos todos. Y nos decía el dueño que no vale la pena, que los pagan tan barato que cuesta más llevarlos al pueblo que lo que realmente ganan por los mangos. Imagínense que al ver semejante producción, yo hubiera desgajado una de esas ramas y me la hubiera traído y la pusiera aquí en la cocina y les dijera a ustedes, hermanos, ahorita al final del culto pasen por la cocina y lleven manguitos para la casa, todo lo que quieran. Totalmente absurdo, ¿cierto? No hay que ser ni un genio, ni un ingeniero agrónomo para saber que si esa rama se arranca del tronco no produce nada, por mucho y que el árbol sea el más productivo del mundo. Y sin embargo, muchos de nosotros somos tan testarudos, por no decir insensatos, ingenuos o algo peor, que vivimos lejos de Jesús y esperamos dar fruto espiritual. No tenemos un minuto para el Señor, pero queremos pulir el carácter. Dejamos la Biblia cerrada y empolvándose, pero esperamos alcanzar a nuestros hijos y a nuestros vecinos con el Evangelio. Nunca oramos porque el matrimonio sea fructífero, pero pretendemos ser mejores esposos. No, mis hermanos, no funciona así. Aquí no estamos hablando de ser salvos o de no ser salvos. Eso quedó resuelto en la cruz perfectamente y seremos salvos por lo que hizo Cristo y no hay marcha atrás. Y gloria a Dios por eso. No estamos hablando aquí de ser salvos o no ser salvos. Pero no vamos a dar fruto si no permanecemos en Cristo. No vamos a dar fruto si no permanecemos en Cristo. Separados de Él, otra vez, no podemos hacer nada. Entonces, si tú produces fruto, no es porque te enfocaste en producirlo, es porque estás permaneciendo en Cristo, de quien sale toda tu bondad, tanta o tan poquita como sea, y porque Dios también trabajó esmeradamente, tiernamente, pacientemente y constantemente en ti, puliéndote y podándote y limpiándote,
una y otra vez con la palabra del Evangelio. A medida que permanecemos en Cristo y que sus palabras permanecen en nosotros, Él nos imparte su vida internamente y Dios nos poda para que fructifiquemos. Ese proceso con mucha frecuencia es lento, es misterioso, no lo notamos, no nos damos cuenta que está ocurriendo y toma tiempo, muchas veces más tiempo del que estamos dispuestos a esperar. Pero recuerden la buena noticia, es inevitable. El fruto llegará con absoluta seguridad para el que permanece en Cristo y Dios obra en él. Es simplemente una cuestión de tiempo, del tiempo oportuno. Incluso el célebre Salmo 1 que mencionábamos en la introducción enfatiza ese punto, hablando del hombre bienaventurado que medita en la ley o la palabra del Señor de día y de noche. Dice que da su fruto a su tiempo. Versículo 3. Da fruto, sí, con absoluta seguridad, pero a su tiempo. Dios lo obrará, pero lo hará cuando sea el momento. Y por eso Él se lleva el crédito. Por eso es que a Dios es la gloria y el reconocimiento y el honor por ese fruto. Entonces, permítanme hacerles una pregunta que parece innecesaria para seguir con el lenguaje del fruto. Una pregunta tan obvia que la respuesta parece que se cae de la rama. Tú oras para que Dios te haga fructificar. Tú le pides a Dios que produzca fruto en ti. Tú oras que Dios te haga fructífero y que entonces sea glorificado en tu carácter, en tus relaciones, en tu vocación. Porque la conexión lógica de estos dos versículos en los que nos estamos deteniendo, versos 7 y 8, se puede resumir con el punto de este mensaje. Damos fruto de gloria para Dios mediante la oración. Damos fruto de gloria para Dios mediante la oración. Por medio de la comunión con Jesús, mediada por su palabra, Dios obra en nosotros un fruto de justicia que lo glorifica a Él. Eso era lo que Dios esperaba de Israel. La viña de Isaías capítulo 5, de la que nos leyó Geraldine hace un momento. Dice el verso 7 al final de ese pasaje que el Señor esperaba justicia y equidad, pero que en su lugar encontró derramamiento de sangre, es decir, violencia y clamor, gemidos de angustia y de necesidad que debían atenderse, pero que se ignoraron. Y entonces, buenas noticias, vino Jesús y dijo: yo soy la vid verdadera. Todas las demás viñas eran una sombra de esta vid o viña verdadera. Y Jesús vino para que pudiéramos tener una relación con Dios, pagando la culpa de nuestros pecados que nos separaban de Él y nos dejaban en la eterna inutilidad. Y para que entonces y en cambio demos mucho fruto para su gloria. Pero eso le costó la vida. Cuando Jesús le anunció su muerte a sus discípulos, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, la comparó con una imagen bien particular. De alguna manera está relacionada con la de nuestro texto. Jesús habló en Juan 12 acerca de su muerte y la comparó con una semilla de trigo que contiene en sí misma el potencial para la vida, para el fruto, pero que antes debe plantarse y morir para que esa vida y ese fruto se puedan producir. Miren cómo él mismo lo dijo. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. Y Jesús lo hizo así. Jesús murió. Jesús fue plantado, sembrado en lo profundo del sepulcro, en lo profundo de la tumba, después de morir en la cruz. La semilla murió y se rompió. Pero luego Jesús resucitó. Emergió de la tumba como el retoño de la semilla brota de la tierra para ser la vid verdadera en la que todos podemos vivir, de la que todos podemos tomar nuestra vida y entonces producir mucho fruto. A Él sea toda la gloria. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta enseñanza de este texto? A manera de aplicación, pienso en dos distintos grupos de personas. Quisiera dirigirme brevemente a cada uno. Primero, aquellos de los que estamos aquí, que tal vez dirían: yo no estoy unido a Cristo, yo no soy cristiano, yo no soy cristiana. Si tú no estás unido a Cristo y si tú no estás permaneciendo en Él, déjame decirte francamente que todo lo que haces y todo cuanto hagas es un gran desperdicio. Todo tu esfuerzo en la vida es inútil. No sirve para nada. No vale nada. No cuenta para nada. Es nada. Cero. No estará en la eternidad. Será para siempre olvidado. Solo lo que hagas en Cristo y para Cristo y por la causa de Cristo contará en los años y en los siglos venideros y en toda la eternidad. Solo la obra que hagas unido a Jesús permanecerá para siempre. Entonces, amigos que nos visitan, si este es tu caso, tú que no te consideras cristiano, que no crees en Jesús, yo espero que esta desalentadora verdad te sirva como un buen telón de fondo para que entiendas esta buena noticia, que puedes vivir plenamente porque Cristo vino a traer vida abundante y que puedes dar mucho fruto en Él. Entonces la invitación es que vengas a Él, que lo hagas hoy mismo, que te arrepientas de tu independencia, que sueltes esa ilusión de tu autonomía, que abandones la confianza en ti mismo o en ti misma que drena tu vida y que en cambio recibas este regalo de gracia, que hagas tu morada en Jesús. Y en segundo lugar, quiero hablar a aquellos creyentes entre nosotros que pudieran decir: yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero creo que no estoy dando mucho fruto. Noten que al principio del versículo 2 tenemos justamente ese escenario. No hay fruto. Dice: no da fruto, la primera parte del verso 2. Pero luego, en medio del verso 2, ya encontramos algo de fruto. Dice: da fruto. Y al final del versículo 2 encontramos más fruto. Ahora mire el versículo 5, donde ya encontramos mucho fruto. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que llevó este no da fruto a da mucho fruto? ¿Qué fue lo que lo produjo en el medio? La respuesta está en lo que hace el Padre, el viñador, en el versículo 2. Mire lo que dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y yo sé que cuando escuchamos que lo quita, lo primero que pensamos es que lo desecha. Y nos sentimos condenados.
no estoy dando el suficiente fruto, el Padre me va a arrancar, me va a tirar al fuego. Pero esa no es la mejor traducción de la palabra que aparece en el original. La palabra que está ahí se traduce en 3 de cada 4 ocasiones en el Nuevo Testamento como levantar o alzar. Y a la luz de la analogía de la vid, tiene mucho más sentido pensar que el viñador levanta la rama que está caída de la vid y que por eso no puede dar fruto. Porque las vides son así, funcionan así. Las ramas tienen que estar levantadas, elevadas del suelo, para que las uvas puedan colgar, para que su fruto se pueda producir saludablemente. Entonces, ¿cómo se produce el fruto en aquellos discípulos que no lo están dando? Y luego más fruto, y luego mucho fruto. No es esforzándose ni luchando por producir fruto. Yo no he visto a ninguna rama sudando para producir su fruto. Es permaneciendo en Cristo por la intervención del Padre. No por tu propia voluntad, no por tu propio esfuerzo. Es permaneciendo en Cristo por la intervención del Padre. Lo único que Dios nos pide hacer, y lo dijo Jesús en este Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 29, es que creamos en aquel a quien Él ha enviado. Es que creamos en Jesús. En su bondad, Dios obró en nosotros en el pasado para que creyéramos en su Hijo. Y en su bondad, Dios va a seguir obrando en nosotros hoy y hasta el último día para que no dejemos de creer en su Hijo. Y entonces demos mucho fruto. Yo quiero creer que Dios, el viñador, puede usar este sermón tan pobre para levantarte a ti que no estás dando fruto, para recordarte las buenas noticias de quién es Jesús para ti que crees en Él, para invitarte por enésima vez a que permanezcas en Él, a que te acerques a Él, a que no te muevas de ahí. Alguien dijo memorablemente que después de la venida de Jesús al mundo, cada hombre está tan cerca de Dios como quiere. Entonces, si no estás dando fruto en tu carácter, en tu mal genio, en tu matrimonio, en tu generosidad, en tu amor servicial hacia otros, en el evangelismo, etcétera, etcétera, a pesar de que te has esforzado y probablemente mucho, recuerda esto. Lo único que produce fruto espiritual es confiar en Jesús y permanecer en Él. Lo único que produce fruto espiritual es confiar en Jesús y permanecer en Él. Entonces, renueva tu fe en tu Salvador, en la luz del mundo, en el pan de vida, en tu buen pastor, en la vid verdadera. Y vuelve a pasar tiempo con Jesús. Acércate a Él y quédate ahí. Recupera tu devocional diario. Eso no es un llamado legalista, eso es una invitación a la vida que florece, a la vida que fructifica. Detente lo suficiente como para meditar, para que sus palabras bajen de la mente al corazón y moren ahí y hagan su vivienda ahí adentro. Organiza tu agenda semanal alrededor de los escenarios donde la palabra de Cristo es expuesta. Ese grupo pequeño del martes, del miércoles, del jueves. Deja que el domingo tome su lugar como el primer día de la semana. Primero en sentido de importancia, no de su inicio nada más. Y así como la rama de un árbol produce fruto, sencillamente por estar ahí pegada, así también nosotros. Simplemente quedémonos ahí, como dicen muchos coloquialmente, pegaditos del Señor. Quédate ahí, pegadita del Señor, pegadito del Señor. A medida que los años pasen, que los días se conviertan en meses y completen años, el fruto llegará.
y luego más fruto, y luego mucho fruto. Finalmente, y para terminar, recordemos que Jesús no nos escogió a causa del mucho fruto que producíamos. Todo lo contrario, Jesús nos escogió con el fin de que podamos producir mucho fruto. Y si esa es su voluntad, entonces pidamos ese fruto en oración mientras permanecemos en Él, y Dios lo concederá. Mire el verso 16 de este mismo capítulo 15. Palabras de Jesús: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. ¿Qué pasaría en tu corazón, en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo, en esta ciudad, si nos llenamos de este fruto? ¿Te lo puedes imaginar? Permanezcamos en Jesús y oremos por eso hasta que Dios coseche ese fruto de gloria que llene toda la tierra. Amén. Toma un momento para reflexionar, para meditar en aquello que has escuchado, en cómo Dios ha renovado sus palabras para nosotros, para ti, en esta mañana. Respóndele aún al Señor. Recuerda que esto es así, bilateral, de lado y lado. Respóndele al Señor con tus propias palabras, en virtud de lo que Él nos ha hablado hoy.